Muy buenos días, querido amigo, bienvenido a tu devocional en el día de hoy. Hoy vamos a leer Primera de Timoteo 3, 14 al 15, donde dice: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Esta carta se la escribe el apóstol Pablo a Timoteo. Recuerden de que el apóstol Pablo funda una iglesia en Éfeso, y en esa iglesia, en Éfeso, él dura tal vez como 2 años aproximadamente, pero miramos de que él le escribe con esas palabras: mira que si yo me retraso un poco, te voy a mandar decir cómo hay que comportarse en la iglesia. Yo siempre me he hecho esta pregunta: ¿será que Timoteo, siendo ya un pastor que fue seguidor de Pablo, tal vez andaban juntos, y Pablo tenga que decirle cómo se tiene que comportar en una iglesia? Y me hago una segunda pregunta: si él le tenía que decir eso a Timoteo como pastor, imagínate cuánto más tendría que decirle a un miembro del común y corriente en la iglesia. Y ahí yo pregunto nuevamente, y te la hago a ti y a todos los que conocen y asisten a una iglesia. Como dice la palabra, ¿tú sabes comportarte en una iglesia? Cuando tú estás en una iglesia, tú te sometes al pastor, tú te sometes a la congregación, tú haces la voluntad de Dios, de la iglesia y de los feligreses cuando tú estás compartiendo en la iglesia. Porque recuerde que la iglesia no son las paredes, la iglesia somos todos nosotros. Y así en el mismo templo hicieran el culto en un parque, ahí estaría la iglesia. Si ya no lo hacen en un parque, lo hacen tal vez en un potrero, en una finca, qué sé yo, a la orilla de una playa, ahí está la iglesia. Y yo te pregunto, ¿tú te sabes comportar en una iglesia? Miremos lo que hacía el apóstol Pablo. Miremos que el apóstol Pablo en Éfeso, cuando él funda esa iglesia, él fue maltratado, fue aporreado, fue herido. Se dice que lo hallaron muerto. Cuando a él lo cogieron y ya lo dieron por muerto, fueron y lo tiraron a las afueras de Éfeso. Y la congregación, la iglesia, fue y lo acobijó. Y tal vez lloraron encima de él. Y se dice que el apóstol Pablo tal vez resucitó nuevamente y recobró fuerzas y volvió y se paró. Pero más sin embargo, mira quién era Pablo. Un hombre que Dios le habló principalmente. Un hombre que sabía cuáles eran los planes de Dios. Mas sin embargo, él estaba sujeto a la iglesia. Era un hombre que estaba bajo las órdenes de la iglesia. Pero mira cómo hoy en día miramos personas que no se quieren someter a una iglesia, no se quieren someter a un pastor, van como caballo desbocado. De que no, es que yo siento de que a mí Dios me puso fue a estar en la calle predicando la palabra. Es que Él me puso a mí fue a evangelizar, a repartir tratados en la calle. Déjame decirte que si el apóstol Pablo se sometía a la iglesia, sabiendo quién era, ¿quién eres tú para no someterse? Recuerdo unas hermanas gastafrases que conoce uno en las iglesias. Dice: no, es que yo no sirvo para estar en una iglesia, yo tengo que estar afuera, porque el Señor me mandó a mí fue evangelizar allá afuera. Pero sin someterse a nadie, sin sujetarse a nadie. Te digo, mira que el apóstol Pablo un día tuvo que exhortar aún al apóstol Pedro por estar haciendo las cosas mal. Mas sin embargo, este hombre acepta y reconoce el error. ¿Por qué? Porque estaba sometido a una iglesia. Y cuando tú te sometes, cuando tú te dejas orientar en una iglesia por tus líderes, por tu pastor, tú creces. Pero cuando tú vas solo, huérfano, como caballo desbocado,
déjame decirte que no hay nada. Y así conocemos hoy en día en las iglesias. Hay gente, como lo dice aquí la palabra, hay gente que tal vez se congrega en una iglesia, pero nunca se involucra en nada. Y hoy, ¿por qué te toco este tema? Porque yo quiero que tú te involucres en la iglesia, allá donde tú vayas, donde tú asistas, donde tú te congregues. El Señor te está llamando para que se descubra y se deje ver ese talento que hay en ti. Entonces, aprendamos en esta mañana de que una cosa es congregarte en una iglesia y otra cosa es involucrarte en la iglesia. Cuando tú no te involucras en una iglesia, no eres nada. Los talentos, los dones se descubren en la iglesia cuando tú asistes. No solo en la calle como caballo desbocado. Así que con esto termino. Una cosa es congregarse y otra cosa es involucrarse. Y aún el apóstol Pablo se sometió a su iglesia. ¿Quién eres tú para que no te sometas al pastor donde tú vas? ¿Quién eres tú para que solamente te congregues y no te involucres a la iglesia que perteneces? Enamórate de la obra donde tú asistes. Enamórate de la obra donde tú tienes un pastor. Enamórate de esa obra para que tú la quieras y empieces a trabajar por ella. Así que Dios te bendiga y hasta una próxima. Y espero que esto sirva para que tengas una herramienta más para ganarle la batalla al diablo. Hasta la próxima, mi amigo.